de palmas, ramas y eso. Una semana, Cristo va a ir ahí a la cruz del Calvario. Pero esta semana es muy interesante. Que nuestro Dios nos bendiga por medio de la meditación de esta mañana. Y el título del mensaje es Jesús se declara Rey. Jesús se declara a sí mismo ser Rey. Y el texto que usaremos esta mañana se encuentra en San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 21 y los versículos 1 al 17. Yo les invito a que abran su Biblia a ese pasaje ahora, por favor, y leeremos lo que nos dice en cuanto a ese día que ocurrió hace más de 2000 años, cuando Cristo entró a Jerusalén por la última vez. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, así, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús, Jesús de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será casa de oración. Pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y los muchachos que gritaban,
en el templo y que decían, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y él les dijo, si nunca habéis leído, de la boca de los pequeños, de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias a ti porque tú hablas por medio de tu palabra. Ilumínanos, oh Señor, esta mañana y permite que te veamos a ti en tu gloria por medio de la predicación. Prepara nuestros corazones para recibirla y haznos atentos, te pedimos, y danos entendimiento en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok. Acabamos de leer la declaración de Jesucristo mismo, donde Él proclamó que Él era el Rey. Yo quisiera mostrarles esta mañana, hermanos, por medio de este pasaje, exactamente cómo proclama Él, yo soy tu Rey. Y no solo esa declaración de ser Rey, sino también la naturaleza del reino que ha establecido. Rey, reino. Él estableció o inició su reino en ese mismo día. Pero es un reino temporal. Su reino ha durado, ¿qué? 2000 años ahora, ser rey. Pero Él vendrá una segunda vez. Vino una vez, fue arrebatado, y ahora nos ha prometido que vendrá otra vez. Entonces nosotros estamos viviendo en la temporada, en la época de su primer reino. Quisiera que tú sepas que habrá una diferencia entre los dos reinos, el primero y el segundo. Ahora Él ha establecido una temporada en nuestra historia de la humanidad en la cual el hombre puede hallar la salvación. Durante esa época, la salvación se puede conseguir. Puede cambiar su lealtad ahora y en vez de ser enemigo de Dios, el hombre puede llegar a ser su amigo. Porque en el futuro, hermanos, vendrá un día, el día del gran juicio de Dios, cuando algo va a cambiar. Ya no habrá más oportunidad de ser salvo. Pero todavía hay tiempo ahora. Y hay un hoy, o esta mañana, podemos aceptar a Cristo Jesús y aceptar la amnistía y el perdón de Dios que el Rey Jesús nos ofrece y nos ofrece la salvación hoy. Puedes renunciar tu
esclavitud al pecado y los placeres de este mundo. Puedes renunciar tu lealtad al dinero. Tú puedes renunciar a los placeres carnales por los cuales vivas. Y puedes abandonar cualquier otras cosas que te están afligiendo y gobernando y dominando tu vida. En esta época, en esta temporada, puedes tú ser un miembro del reino de Cristo acá. Puedes entregar tu vida a Cristo Jesús y jurarle a Él tu fidelidad y recibirle a Él como tu único y tu suficiente Salvador. Pero en el futuro reino de Jesús será diferente que hoy. Las cosas han cambiado. Quisiera que vean esta mañana que maravillosa es esta temporada que tenemos, la temporada de la salvación, en la época de la salvación. La salvación es posible porque el Rey ha venido y ha proclamado las buenas nuevas, el camino al cielo. En este periodo de tiempo en que vivimos ahora, la salvación y el rescate del hombre de su pecado y su rechazo de Dios puede ser corregido. Y hace 2000 años, un tiempo breve en realidad en comparación al periodo de tiempo que existiremos en el cielo o en el infierno, el reino de Jesús será muy diferente cuando Él venga de nuevo. Para saber cómo será, podemos leer el último libro en la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 19, y los versículos 11 al 16. Acá tenemos una visión que Dios le ha dado al apóstol Juan. Y escribe así de esa visión. Dice, yo vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y Él está vestido de un manto, empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el reinado de Jesús aparece en el cielo, así, mis queridos hermanos, ya será demasiado tarde para renunciar su pecado.
Es por eso, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 2, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Y he aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. ¿Me entienden, hermanos? El tiempo es corto. Es una temporada en que el Señor nos está ofreciendo la posibilidad de la salvación en esta temporada. Y es posible que venga en cualquier momento ahora. 2000 años es un tiempo sospechoso para mí. 2000 años. Yo no sé cuántos días demora para que venga el Señor Cristo Jesús. Seguramente esto es exactamente lo que quería decir Mateo en la porción de las Escrituras que acabamos de leer. Mateo quiere que nosotros escuchemos lo que Jesús quiere que veamos. Jesús es rey, pero su reino no es provincial, ni es nacional, sino es universal. ¿Cuántos de ustedes son judíos? Nacidos ahí de la descendencia de Abraham. Tenemos uno. ¿Y nosotros? Una mezcla de todo. ¿Ah? Yo recibí ahí mi resultado de mi DNA, de lo que soy. Mi mamá tenía descendencia de indígena y mi papá de Europa. Y yo tengo una combinación de ingredientes sin número. Yo soy de un poquito de todo. El blanco viene de Escocia o de Irlanda, no estoy seguro. Estoy un poquito confundido porque he perdido ahí cuáles son mis seres descendencias. Parece que jugaban un poquito, Pero esto es exactamente lo que quería decir. Uno nacido de descendencia de Abraham y el resto de nosotros somos internacionales acá. Ahora Jesús ha venido como un manso, humilde, cordial, compasivo, paciente. Y como todos sabemos, en algunos días después de hoy, el Día de las Palmas, Jesús fue al monte de Calvario, donde derramó su sangre para salvar a todos aquellos que reciben su don de perdón y entreguen su vida a Él. Y veamos la declaración de Jesús. Quisiera que le vea a Cristo. Quisiera que le escuche. Él te puede salvar. Ahora hay cuatro maneras como se declara Jesús ser rey en esta entrada triunfal a Jerusalén. 4 maneras. Maneras que son todos judíos, que tienen una historia judía detrás de ellos, en el fondo.
Y la razón es que Jesús era judío. Y como judío tenía que cumplir todas las profecías en cuanto al Mesías. Y esas profecías están recordadas en el Antiguo Testamento y en los profetas. Pero esta vez su reino incluirá más personas que solo judíos. Noten este lugar acá, uno solo, que tiene raíces de Abraham. Y gracias a Dios, a él fue primero. Pero no se detuvo ahí. Siguió proclamando las buenas nuevas a todo el mundo. Porque su reino es universal. Los judíos no entendían eso. Pero ahora sí, entendemos. Recuerden, hermanos, cómo termina el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 y un poco de 19. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Considere eso un ratito. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pues ¿dónde hay más que eso? No hay. Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues, mis hijos, a todo el mundo, proclamando las buenas nuevas. ¿Has proclamado el Evangelio a alguien? Es tu misión como seguidores de Cristo. Escúchenme, hermanos, y vean cómo Jesús se declara así, el mismo rey de los judíos, pero no solo de los judíos, sino de todas las naciones. Se declara rey por montarse en un asno. Así dice nuestro pasaje. Y noten, hermanos, que Jesús envió 2 de sus discípulos a la aldea y traerle un pollino diciendo: id a la aldea que está ahí enfrente de vos y enseguida encontraréis un asna atada, un pollino con ella, desatarlo y traerme. Bueno, es un poquito interesante eso. Él está aquí y la aldea está para allá y nunca ha estado ahí hablando y conversando con nadie. ¿Cómo sabía? Me imagino es porque es Dios. Me imagino. ¿Por qué? Mas nunca ha hecho tal cosa. ¿Por qué mandó a 2 discípulos a buscar un pollino? ¿Qué fue la razón? Mas nunca había hecho algo así. ¿Qué está haciendo aquí entonces? ¿Por qué quiere Jesús montarse en un pollino? Pero Mateo nos explica el porqué. En los versículos 4 y 5 dice: esto sucedió, eso de buscar el asno del pollino, sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo:
decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. El profeta había hablado esa palabra centenares de años antes de la venida de Cristo. Y ahora Cristo está usando estas mismas palabras para mostrarles que Él es la respuesta que esperen. Yo soy el rey. Tú has leído, ¿no? Allí dice. Y ahora está pasando. Jesús está citando un pasaje del Antiguo Testamento, escrito por el profeta Zacarías. Está cumpliendo su profecía en realidad. Mira lo que dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, Jerusalén, judíos. ¿Verdad? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno y en pollino, hijo de asno. ¿Qué quiere decir? Sí, yo soy rey. Mira tu rey. ¡Hello! Pero también quiere decir esto: yo soy tu rey manso y humilde ahora. No vengo a matarles, sino he venido para salvarles. Hoy es el día de la salvación. Y este día se ha prolongado por casi 2000 años, esta temporada, este día de salvación, y Él viene a salvar no solamente a los judíos, sino también a todos los que creen en Él. Escuchen donde dice la palabra de Dios en el versículo 10, destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido, y él hablará paz a las naciones. A las naciones. Y su dominio será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Bueno, bruto soy, difícil de comprender. Pero esto sí yo comprendo. Estoy diciendo, lo está diciendo Cristo: yo soy rey, no solo de los judíos, sino a todos del globo terráqueo. Yo soy rey de reyes. Ven entonces, hermanos, que la salvación se ofrece a todo el mundo y hablará paz a todas las naciones, dice, y te ofrece a nosotros paz también, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Él será nuestro Salvador. Yo no sé si usted ha recibido al Señor Cristo Jesús. Dios sabe y tú sabes. Hoy es el día de salvación. Y no solo para ti, sino para tu mamá, tu papá, tus hijos, quien sea que no conoce al Señor. El tiempo es corto, la eternidad es larga. Segundo, Jesús se declara rey en el acto de sacudir el templo. En Isaías 56 y versículo 17, había sido profetizado este acto
En los versículos 12 y 13 de nuestro texto de hoy, demuestra el cumplimiento de otra profecía anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 56 y versículo 7. Y la tenemos aquí escrito en San Mateo, en nuestro pasaje, versículo 12. Dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de las cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, mi templo, será llamada casa de oración. Pero miren lo que han hecho. Lo han convertido en una cueva de ladrones. No piensen por un segundo que este Cristo tan manso, tan humilde, a Él no le importa la gloria de su Padre. Está dispuesto a defenderle. Y tenemos un ejemplo de eso acá en el pasaje, en la limpieza de la casa de oración. Quiere anunciar el reino venidero de Dios y al mismo tiempo anunciar que la salvación es internacional. En el versículo 7 dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Y así somos nosotros, viviendo en esta temporada. Su reino es eterno y es para todo el mundo. Tercero, Jesús declara que es rey por medio de la curación, por medio de sanar. Usando la palabra de Isaías otra vez, dice, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. ¿Pueden imaginar conmigo un ratito, hermanos, cómo se sentiríamos o cómo se sentiría la gente? ¿Qué impacto tendría en la vida y en la mente de ellos? Viendo la curación de los leprosos, los cojos ciegos, los paralíticos, los sordomudos. No estamos hablando acá de un dolor de cabeza. ¿Ah? No estamos hablando que me arranca un poquito la garganta. No. Estoy hablando de una persona que no puede caminar porque tiene ahí las piernas ahí quebradas y no sirven. Personas nacidas nacido con el defecto de la ceguera. No ven. Sea santo. Levántate, recoge tu cama y ande. ¿Ah? Pero eso fue profetizado por el profeta Isaías centenares de años antes que la venida de Cristo por la primera vez. ¿Recuerdan cómo Jesús les contestó a Juan el Bautista cuando él desde la cárcel había preguntado si Cristo era el Mesías verdadero?
Y Jesús le mandó a decir, vete y diga a Juan lo que ves y lo que oyes. Dígale que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y que los pobres les es predicado las buenas nuevas. Dígale eso. Y siendo Juan un hombre de Dios, un hombre que había todas las profecías de Isaías, él sabía exactamente lo que quería decir eso. El Mesías, el Rey, ha venido a establecer su reino acá en la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo es que la noticia de la curación de un ciego, un cojo, en el templo, quiere decir que Jesús es el Rey? Bueno, exactamente, porque el profeta Isaías había dicho, cuando viene el Mesías, así será. Pon atención, dijo Isaías, mas él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Eso tiene doble sentido, literal y espiritual. Doble sentido. Los ciegos son los que no ven, como nosotros sin Cristo no vemos. Y somos sordos y mudos, porque no escuchamos ni oímos el Evangelio. Y dice, un hombre ha venido que cura eso, que sana ese problema. Jesús vino en un asno, manso y humilde, paciente, y vino sacudiendo y limpiando el templo, haciéndola una casa de oración. Y vino sanando toda clase de enfermedad, haciendo todo esto para demostrar que en parte su reino ya ha empezado. Y él está anunciando que será cumplido en total en la edad venidera. 2000 años y luego la eternidad. Cuarto, Jesús declara que Él es Rey por la manera que responde a los niños. Por último, Jesús declara que Él es Rey por la manera que habla y por la manera que hace y dice a la gente, tanto como los niños, como Él habla al pueblo. Y en el versículo 8 de nuestro texto leemos que la multitud están echando sus mantos en camino, y esto era la costumbre del pueblo en aquellos tiempos, cuando iban a inaugurar un rey nuevo, cuando estaban a establecer un reino nuevo. Así al rey le echaban ahí todos sus mantos para prepararle su camino. Y gritaban, Hosana, que quiere decir salvación. Imagínate, ¿tú sabes eso? Hosana, salvación. Luego, bendecido sea aquel que viene en el nombre de Dios, dice el Salmo 118. Luego en el versículo 15 los niños gritaban lo mismo, diciendo, Hosana, Hosana, el Hijo de David. En otra palabra, era decir, el Rey está aquí, el Rey ha venido, está acá, y vemos nosotros ahora cómo actuaban los sacerdotes principales, los escribas
y los sacerdotes, las autoridades de los judíos religiosos. ¿Cómo actuaban ellos al escuchar lo que decían la gente y los niños? Se enojaron, furiosos. Oye, le dice a Cristo, oye, tú oyes lo que están diciendo estos niños. ¿Vieron cómo echaron sus mantos en su camino? No pueden creer que el Señor Jesucristo le permite al pueblo decir tales cosas. ¿Cómo es posible que un hombre pueda recibir algo que se debe al rey nada más? Y Jesús les contesta con una sola palabra. Adivina. Sí. Sí. Y cita el Salmo 8 como la evidencia de su reino. Dice, de la boca de los niños, los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Esto está pasando enfrente de toda la multitud y no se dan cuenta los escribas ni los fariseos y los sacerdotes judíos. Con esto Jesús está diciendo a los sacerdotes, oh sí es cierto, yo soy rey y los oigo y así lo había planeado. Así yo había planeado todo esto. Yo había planeado todo esto. Escriba, fariseo, yo, el hombre está enfrente de ti, yo he preparado todo esto. Y está diciendo, si la acepto, su alabanza, me gustaría también recibir la alabanza de vosotros. ¿Entienden? Sí, yo estoy recibiendo la alabanza de ellos. Yo reconozco que yo soy rey. Y por eso recibo lo que están diciendo, porque lo que están diciendo es cierto. Y ojalá, escriba, fariseo, que la recibieran tú también. Eso es lo que está diciendo Cristo acá. Lo que es tan maravilloso con todo esto es que la cita refiere a Dios mismo acá. Es muy importante notar este punto. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, el Rey ha venido y viene otra vez como Rey de Reyes y Rey de Israel, el Rey sobre todas las naciones, sobre toda la naturaleza, sobre todo el universo. Y hasta que venga ese día, todavía hay posibilidad de perdón. Y ahora nosotros vivimos en una época de la historia de la creación. Y Cristo ha venido, fue prometido por los profetas por centenares y centenares de años. Llamó a Abraham para empezar un pueblo para sí mismo. Sabemos toda esa historia. Y esa historia declara de que algún día el Rey vendrá. Vino el día en el nacimiento de Cristo. Ese bebé no era bebé cualquiera, era bebé Dios encarnado. Dios se hizo hombre. Y Él dio su vida para salvarnos de nuestros pecados.
casa. Es sencillo el mensaje, demasiado sencillo. Y por eso muchos ahí lo rechazan. Pero déjame decirle que aunque le es difícil comprender, es posible. Pero no será posible por su propia voluntad, sino será posible por la voluntad de Dios mismo. Dios empieza a hablarnos a nosotros por medio de su Espíritu. Así me habló a mí. Yo recuerdo el día, yo recuerdo el momento. Yo estuve ahí leyendo el Evangelio de San Marcos. Yo recuerdo la posición en el banco. Recuerdo la posición de las manos. Porque algo sucedió. Un cambio sobrevino. Y ahora soy lo que soy. Pero salvo soy. Salvo soy. Y estas palabras que no querían decirme nada anteriormente, ahora son verdades. Increíbles verdades. Solo un Dios divino podría haber contemplado todo esto. Imposible para mí, pero para Dios nada es imposible. Ojalá, hermanos, que hayan visto ahí con estos 4 puntos evidencia clara que Cristo es quien dijo que era. Es Rey. Es Rey de todo el universo. Y quiere que lo aceptes como tu único y tu suficiente Salvador. Y si tú no lo has hecho, antes que tú te vayas hoy, quisiera que me hable. No pierdas la oportunidad de entregar tu vida a Cristo y Dios ahí le prepara el corazón, Dios le hace todo lo necesario para convencerte. No yo, es su palabra. Mientras que iba ahí preparando el mensaje, estos detalles tienen mucha importancia y requiere estudio para comprenderlos. Aún siendo maduro en la fe, encuentro 9 mensajes escondidos ahí en la palabra de Dios, cosas que, caramba, no vi eso. Pero sí, lo veo ahora. Y yo reconozco que la iluminación del Señor en mí, que me está preparando, yo no sé. Pero yo sé que algún día, y quizás no muy lejano, Él vendrá de nuevo. Pero esta vez será ahí en ese caballo blanco, conquistador. Todo acabado. No tendrá más enemigos. Porque todos los enemigos de Él habrán sido destruidos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por nos haber hablado por medio de tu santa palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú recibes nuestras expresiones de gratitud por lo que nos has dicho, nos has declarado por medio del mensaje. Ayúdanos a vivir de acuerdo de tu santa voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Wow, hermanos, ahora, todo en el servicio cristiano, cuando nos reunimos acá, tratamos de alabarle al Señor ahí con todo lo que hacemos con nuestras